¿Y si Jesús no nació un 25 de diciembre? ¿Y si tampoco nació en el año 1, sino un poco antes, en el año 4 a.C.? Sí, has oído bien, antes de Cristo. La realidad es que los historiadores no saben con certeza ni el día ni el año en el que nació Jesús. Y esto es porque las únicas fuentes que existen para reconstruir su vida están en la Biblia y son los evangelios del Nuevo Testamento que fueron escritos décadas después de su muerte por personas que nunca lo conocieron. Además, estos textos no estaban pensados para contar su infancia. Se centran más en la muerte y la resurrección de Jesús, que es la base del cristianismo. Durante mucho tiempo, el nacimiento fue casi un detalle secundario. Que las únicas fuentes, entre comillas, son los 2 primeros capítulos de Mateo y de Lucas. Pero realmente son tan fantasiosos, tan legendarios, tan contradictorios en Jesús, que si te lo tomas en serio, no sale un Jesús, sino 2. Y esto es clave porque, como explica el experto, solo estas 2 fuentes hablan del nacimiento de Jesús. Los evangelios de Mateo y de Lucas fueron escritos en torno a los años 80 y 90 después de Cristo e incluyen lo que se conocen como los relatos de la infancia de Jesús. El problema es que, desde el punto de vista histórico, estos 2 relatos no coinciden en el tiempo, y de ahí las 2 versiones de Jesús a las que hace referencia el profesor Piñero. Según el Evangelio de Mateo, Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, poco antes de su muerte. Ahora sabemos que Herodes murió en el 4 a.C., así que si hacemos caso a Mateo, Jesús habría nacido en torno a esa fecha. Pero espera, ¿cómo pudo nacer antes de Cristo, antes de él mismo? Paciencia, que llegaremos ahí. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Lucas cuenta que los padres de Jesús, María y José, viajaron desde Galilea hasta Belén para registrarse en el censo que realizó Publio Sulpicio Quirino, que era entonces el gobernador romano de esa región. Pues bien, este censo existió, pero tuvo lugar en el año 6 después de Cristo. Sí, después de Cristo. Así que tenemos solo 2 fuentes que hablan del nacimiento de Jesús, 2 fechas distintas y entre ellas una diferencia de unos 10 años. Entonces, ¿qué relato se acerca más a la realidad, el de Mateo o el de Lucas? Para determinarlo, los historiadores han estudiado otros anclajes históricos que aparecen en los evangelios. Y uno de los más importantes es un personaje clave en la vida de Jesús, Poncio Pilato. Se sabe que Jesús murió durante su prefectura, que tuvo lugar del año 26 al 36 después de Cristo. Así que, según el Evangelio de Mateo, Jesús nacería en torno al año 4 a.C. y moriría en el año 30 después de Cristo, más o menos, a la edad de 34 años, pues tiene sentido. Sin embargo, en el Evangelio según Lucas, las cuentas no salen. Los historiadores creen que Lucas pudo usar el censo de Quirino como un recurso narrativo, una forma de llevar a una familia que vivía en Nazaret, en el norte de Israel, hasta Belén. Y Belén no era un lugar cualquiera. Según la profecía de Miqueas, allí debía nacer el Mesías porque era la ciudad del rey David. Y llegados a este punto, surge otra pregunta. ¿Por qué no existen más fuentes sobre el nacimiento de Jesús? Hay que tener en cuenta que aunque Jesús es hoy uno de los personajes más conocidos de la historia, en su época no lo era. Entonces era un predicador de Galilea prácticamente desconocido. Los historiadores calculan que cuando Mateo y Lucas escribieron sobre su nacimiento, habían pasado más de 60 años de su muerte y en el mundo existían apenas unos 3.000 cristianos. Además, parece que a los primeros cristianos no les interesó especialmente la infancia de Jesús. Como te he dicho al principio, durante mucho tiempo solo se habló de su muerte y de su resurrección. Pero eso cambió. A medida que su figura fue ganando seguidores y su mensaje se expandía, nació la necesidad de saber más sobre Jesús y de reconstruir una infancia que había quedado envuelta en el misterio. Es lógico que surja el deseo de conocer detalles de ese personaje del que hasta el momento solo se ha hablado de los 2 grandes hechos, entre comillas, de su vida, muerte y resurrección. Y entonces aparece tanto una idea de decir vamos a rellenar corporalmente, ¿no?, este mínimo esqueleto, como también la segunda idea, que este personaje pasa también a ser un modelo de vida. Y es precisamente en ese intento por completar la historia donde aparece la pregunta siguiente. Si las evidencias nos acercan más a que Jesús nació en torno al año 4 a.C., ¿de dónde viene el año 1? Pues aquí entra en escena un monje bizantino del siglo V, Dionisio el Exiguo.
Dionisio era cronógrafo, es decir, se dedicaba a estudiar y ordenar el tiempo a partir de los textos históricos. Estando en Roma en torno al año 497, el Papa le encargó que determinara la fecha de la Pascua para ponerse de acuerdo con las iglesias orientales. Y una vez determinada la fecha de la Pascua, se le pidió que investigara cuándo nació Jesús exactamente. Con las pocas fuentes que tenía a mano, Dionisio calculó que Jesús nació 753 años después de la fundación de Roma y señaló el año siguiente, el 754, como el año 1 de la era cristiana. Hasta entonces, las civilizaciones antiguas contaban los años basándose en fechas históricas, como la fundación de Roma, en el caso de los romanos, la consecución de Olimpiadas, en el de los griegos, o a partir de los distintos reinados. Pero el sistema de Dionisio para contar los años se impuso con el tiempo y con él el error de la fecha del nacimiento de Jesús. Aunque aún queda otra pregunta clave. Si no sabemos el año exacto, ¿por qué celebramos su nacimiento el 25 de diciembre? Esta fecha, según los historiadores, viene de la tradición pagana que celebraba la fiesta del Sol Invicto, el día en el que Zeus, el Sol, vencía a las tinieblas. Esta fecha coincidía con el solsticio de invierno, que aunque tiene lugar el 21 de diciembre, los romanos la celebraban el 25 porque ya se notaba que los días empezaban a alargarse y Zeus, el Sol Invicto, parecía ganar a la oscuridad. Cuando el emperador Teodosio I el Grande instauró, después del año 380, el cristianismo como religión del Imperio Romano, quiso asimilar muchas de estas tradiciones paganas. De esta forma, la fiesta se cristianizó y el Sol Invicto pasó a ser Jesús. Si te ha gustado este vídeo, cuéntanoslo en los comentarios, te leemos aquí abajo. Ya sabes, comparte, comenta, dale al like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao.